Muchísimas gracias, Daniel, organizador del evento, al Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello por generar este encuentro de ideas importantísimo, sobre todo en el momento coyuntural en el cual se encuentra Venezuela y en el que es importantísima la participación de los estudiantes universitarios en el debate y confrontación de las ideas para el devenir de la historia de la nación venezolana. Me corresponde hablar en esta oportunidad acerca del nacionalismo venezolano y las propuestas que tiene el movimiento nacionalista Orden como alternativa política a todas las 6 décadas de socialismo imperante en nuestro país. Antes de dar inicio a lo que concierne directamente al nacionalismo venezolano y toda la propuesta idearia del movimiento nacionalista Orden, es importantísimo que dilucidemos aquí en el claustro universitario lo que entendemos en primera instancia por nacionalismo. Y en este sentido quiero invitarlos a ustedes a que den una definición de nacionalismo, cualquiera de la audiencia. ¿Qué entiende por nacionalismo? Allá. Utilizar imágenes del pasado, inclusive mitos, dentro de nuestro inconsciente colectivo, los cuales querramos replicar al día de hoy. Puedo utilizar 3 ejemplos inclusive. Puedo utilizar a Benito Mussolini, quien exaltaba los valores romanos. Puedo utilizar también a Hitler, el cual quería utilizar la raza aria, inclusive mismo Stalin. Puedo utilizar también a Fidel Castro, Hugo Chávez, y por ahí puedo utilizar quizás el tema de la bandera de guerra-muerte, el cual lo podemos ver al día de hoy. Esas son principalmente las características de, vamos a decir... Bien, lo que entiendes por nacionalismo. Bien, no, tengo todo que me respalda. Ok, pero esto lo vamos a ir dilucidando a lo largo del debate. ¿Alguien más que quiera aportar qué entiende por nacionalismo? Allá. Una rama política que lo que haga es exaltar los intereses de la nación en lugar de los intereses personales para lograr así el desarrollo general en lugar de lo particular. Muy bien. Allá. Más que yo considero que es una doctrina política que busca la reivindicación de la propia nacionalidad como punto referencial de toda acción política mediante sí, imágenes del pasado, pero también para que se sustente esa acción del futuro. Bien. Bueno, déjenme decirles que estoy en medio de digamos, esta encuesta, esta pregunta a la audiencia. Estoy complacido en nombre del Movimiento Nacionalista Orden porque ya se está dejando atrás el estereotipo que nos han impuesto después de la Segunda Guerra Mundial de que el nacionalismo es única y exclusivamente hablar de Hitler, Mussolini, Franco, Primo de Rivera. Eso es importantísimo porque ha generado una matriz de opinión terrible, sobre todo para los movimientos nacionalistas emergentes en Hispanoamérica y específicamente en Venezuela, como lo es el movimiento nacionalista Orden. Y en este sentido, para no centrarnos en anécdotas o estereotipaciones producto de propagandas, vamos a tomar autores que han trabajado el nacionalismo desde una perspectiva tanto ideológica como cultural. Y en este sentido podemos citar a Ernest Gellner en su obra El nacionalismo, el cual lo define como una articulación de la organización cultural de donde emana una legítima unión compuesta por las personas que integran una sociedad y compactadas en torno a lo cultural, es decir, comparten una misma tradición y cultura. En otras palabras, bajo esta organización, esta articulación y organización social, se entiende que sea entonces esa comunidad gobernada por sí misma. Esa es la visión de Ernest Gellner en su obra El nacionalismo. Ahora, si vemos la definición de Anthony Smith también en su obra Nacionalismo, podemos ver que lo define como un movimiento ideológico que busca alcanzar y mantener no solamente la autonomía de la nación, sino la unión y la identidad nacional del pueblo que se congrega bajo esos marcos y cánones culturales. De tal manera que bajo estos dos conceptos ya podemos empezar a trabajar lo que es el nacionalismo
venezolano y sus antecedentes. Para hablar del nacionalismo en Venezuela, ineludiblemente nos tenemos que remitir a el periodo de la década militar 1948-1958. Ya bastante habló Daniel sobre el tema. Bueno, no habló del nuevo ideal nacional como tal, habló de Pérez Jiménez, y John Patria Coaviva también habló de Pérez Jiménez. Nosotros vamos a hablar no de la persona, no de la figura, sino de la idea. Y es el nuevo ideal nacional que toma cuerpo, se encarna después del derrocamiento del trienio Adeco, personalizado por Rómulo Gallegos, en la cual el triunvirato que toma el poder, compuesto por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbot, inician su obra de gobierno a través de este fundamento ideario denominado el Nuevo Ideal Nacional, que se sustenta en tres pilares principales. El primero, el acervo histórico. El acervo histórico lo veían como un manantial de moralidad emanado de nuestros libertadores, que a su vez iba a significar la inspiración de las futuras generaciones para construir el destino de la nación. Seguidamente, el sustento del Nuevo Ideal Nacional descansaba en la posición geográfica y los recursos naturales propios de Venezuela. Para nadie es un secreto la privilegiada posición geográfica que tiene nuestro país, en la cual tiene una posición estratégica importantísima dentro de toda Hispanoamérica, y todos los recursos naturales de los cuales disponemos nosotros, que en ese momento eran de ser utilizados de manera racional para mejorar la suerte de los venezolanos más desposeídos en el momento. Es importante acotar que para esa época, hablamos de la década del 48 al 58, el barril de petróleo no pasaba a más de $4 por barril, y esa utilización racional de esos recursos permitió el desarrollo en muchas áreas, en muchas aristas dentro de la nación venezolana. Tal es el caso no solamente de la construcción de autopistas, incluso permitir la concesión a educación privada, incluso como lo fue, como lo es la Universidad Católica Andrés Bello, construida durante el periodo del Nuevo Ideal Nacional, en la cual se exaltó no solamente la educación privada, perdón, no solamente la educación pública, sino también le dio un espacio importante a la educación privada. Y finalmente, el sustento principal que sostenía el Nuevo Ideal Nacional era la transformación progresiva del espacio físico. Y aquí hay que detenernos con muchísima atención para entender a qué se refería con la transformación del espacio físico. Resulta que no solamente transformar el espacio físico era limitarse a construir avenidas, autopistas, teleféricos. Iba más allá de obras de vialidad, como en efecto se realizaron. Tenía la concepción arraigada de que en el mejoramiento del hábitat del individuo venezolano podía haber un desarrollo moral, intelectual, espiritual y material que garantizara de esa manera la superación personal. Pero dirán ustedes, bueno, ¿y eso cómo se entiende? ¿Eso qué significa? Bueno, muy sencillo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Quién? ¿Qué individuo venezolano? ¿Qué venezolano es capaz de desarrollarse, pensar en prosperidad y desarrollo si vive hacinado? ¿Quién puede pensar en desarrollo, en prosperidad, en entregarse a actividades que le den placer? Actividades sanas, naturalmente. Sí, Si a su casa no llega desde hace 2 meses el agua, si en su casa tiene represadas aguas negras, si en su casa al frente tiene basura que no recogen desde hace 2 o 3 meses, donde producto de esa basura entran ratas, cucarachas, gusanos, mosquitos, moscas, se producen enfermedades, malos olores. ¿Quién bajo esas circunstancias va a pensar en el desarrollo y en la prosperidad individual? Nadie lo va a pensar. Y hagamos un pequeño ejercicio de nuestra cotidianidad. Cuando cualquiera de nosotros va por cualquier avenida o calle de la ciudad capital, ¿les parece muy agradable pasar por una esquina donde está aquella suciedad y aquel basurero? ¿Nos agradaría eso? ¿Nos agrada eso? ¿Nos produce sensación agradable en el alma?
bajo ninguna circunstancia eso es así. De modo que en este particular la transformación del hábitat del ciudadano venezolano era vital para poder emprender el desarrollo, no solamente en prosperidad nacional, sino que en la suma de esas particularidades se gestara, se tangibilizara el desarrollo de la nación venezolana. Bueno, eso fue lo que determinó la obra de gobierno del nuevo ideal nacional, hacer tangible esa prosperidad. Y bueno, está de más decir los avances en obras de infraestructura de carácter habitacional, que hasta el sol de hoy están en pie, como los bloques del 23 de enero, Simón Rodríguez, en La Guaira, es decir, todo el complejo urbanístico que se desarrolló para hacer verdaderamente tangible esta transformación en el ciudadano venezolano. Bueno, llega el 23 de enero de 1958, en la cual derrocan al nuevo ideal nacional, complotados todos los partidos de entonces para sacar del poder a un régimen que, sin ánimo de exaltarlo y reconociendo todas sus fallas y todos los errores que tuvo el nuevo ideal nacional, ha sido hasta el día de hoy el único régimen que ha traído verdadero desarrollo medible y tangible en todos los sectores de la vida nacional. Y a partir de ahí, y no solamente a través del Pacto de Punto Fijo, en el mismo momento de la instauración de la Junta de Gobierno, presidida por el señor Wolfgang Larrazábal, empieza la carrera de la izquierda en Venezuela y su afán en empobrecerla y destruirla, y ya vamos a argumentar por qué eso fue así. Es decir, no es un empeño desmedido por parte del movimiento nacionalista Orden en querer exaltar única y exclusivamente la figura del nuevo ideal nacional, porque a partir de 1958 se produjeron una serie de eventos y acontecimientos que al sol de hoy y a la luz de los hechos que hoy vivimos así lo confirman. Fíjense que a partir de esa Junta de Gobierno, curiosamente, se le da de manera oficial ayuda y apoyo a la Revolución Cubana. El mismo Wolfgang Larrazábal, que presidía esa junta, mandó recursos del Estado venezolano para apoyar la Revolución Cubana. Eso no lo está diciendo el movimiento nacionalista Orden porque tiene un afán de detractar esa parte en la cual tomó protagonismo el derrocamiento del nuevo ideal nacional. Esto lo afirma también Guillermo Guzmán Mirabal en un artículo que publicó en la revista El Desafío de la Historia en su publicación número 45 con el nombre de Los vuelos del Libertador. Él aquí nos explica que entre 1958 y 1959 la Junta de Gobierno, más bien dando apoyo a esa revolución, convocaba colectas públicas para enviarle dinero a la Revolución Cubana. Se recolectó aproximadamente 1 millón de bolívares, que en esa época, escuchen bien, 1 millón de bolívares en 1958 representaban aproximadamente $300.000. Por cierto, ¿cuánto es en dólares 1 millón de bolívares? Ah, $10, ok. Continuamos. No contento con enviar recursos monetarios, que además utilizaban a las universidades y a los liceos como instrumentos para la búsqueda y obtención de esos recursos para apoyar esa revolución, bueno, no contento con eso, le enviaron fusiles, le enviaron ametralladoras, le enviaron medicamentos, le enviaron cobijas, uniformes, botas, pertrechos, y paren ustedes de contar. Pueden ubicarlo en esa revista a la cual estamos fomentando. Y lo más paradójico del caso es que esa Junta de Gobierno veía a la Revolución Cubana como un paladín libertario en Hispanoamérica. Es lo curioso, y es algo que nosotros como universitarios, ustedes, la juventud universitaria, tiene que tener ese sentido crítico retrospectivo de nuestra historia para saber a qué nosotros nos estamos enfrentando. Bueno, la cosa no solamente quedó el 58 y 59, ya después instaurada
ya de manera más formal, aquel periodo denominado como la democracia, estos señores desde Cuba, el 8 de mayo de 1967, adivinen qué sucedió, ¿alguien lo sabe por ahí? ¿Nadie lo sabe? 8 de mayo de 1967. Desembarcan fuerzas en Machurucuto. Y fíjense que a nosotros eso poco o nada nos los enseñan en las escuelas, ni de ciencias políticas, ni de comunicación social, y muchísimo menos en los colegios, en los liceos. Y fíjense que de la audiencia solamente uno tuvo una aproximación de los hechos. Bueno, resulta que la invasión para ocupar a nuestra nación y robar nuestros recursos, bueno, en el momento tuvo una respuesta militar importante, pero no pasó a una siguiente fase y nuestra soberanía nacional quedó totalmente vulnerada. No contentos con el tema de la invasión a Machurucuto, tenemos un punto bien curioso el 2 de febrero de 1989, fecha bastante controversial para la historia contemporánea de nuestro país. El 2 de febrero, el señor Carlos Andrés Pérez toma por segunda vez el mando de la nación venezolana, toma posesión de la presidencia de la República, y en un acto muy suntuoso ahí en el Teatro Teresa Carreño invita a varias dignidades y jefes de Estado en Hispanoamérica: Alan García en Perú, Napoleón Duarte de El Salvador, Virgilio Barco de Colombia, Roberto Dugarte de Ecuador, Raúl Alfonsín de Argentina, y además, qué curioso, invita al señor Fidel Castro. Qué casualidad. Pero no contento con invitar al señor Fidel Castro, también invita al señor Willy Brandt. El señor Willy Brandt, presidente en aquel entonces de la Internacional Socialista. De este modo podemos ver toda la carrera socialista que ha ocurrido en Venezuela desde el derrocamiento del nuevo ideal nacional. Y al sol de hoy vemos cómo ya se dice de manera descarada los planes para instaurar el socialismo y transformar la sociedad a la sociedad sin clases para llevarla a su máxima expresión, como lo es el comunismo. Y que ya no es una mera dialéctica o un simple discurso, es que ya lo están ejecutando en la práctica. Después de 6 décadas de esta incursión, ya se está materializando la sociedad sin clases, en la cual su igualdad es para igualarnos a todos en miseria y en pobreza. Frente a este escenario surge el nacionalismo venezolano. El nacionalismo venezolano es contestatario e irreverente a todos esos gobiernos que desde el 58 hasta el presente han gobernado a Venezuela en nombre de la izquierda mundial, y no solamente los gobiernos, sino aquellos quienes se hacen adversar al régimen. Porque además otro hecho curioso es que en esa misma toma de posesión donde están estos dos personajes, el señor Castro y el señor Brandt, pues muchos de los que hoy son abiertamente adversarios al régimen firmaron una carta de bienvenida al líder de la Revolución Cubana. Eso es otra cosa que tenemos que tener en consideración. Pero bueno, en función a esta respuesta surge, como lo habíamos comentado desde el inicio, el nacionalismo venezolano, que se fundamenta en gran medida en nuestra historia, en nuestro acervo histórico, lo cual comprende 3 bases fundamentales, como lo es el origen aborigen, el origen hispánico y el origen africano, que además en esa convergencia cultural generó en nuestro país todo un arquetipo social que va a estar totalmente definido y determinado por el talento y las cualidades que están presentes en sus múltiples manifestaciones en todos y cada uno de los venezolanos.
De este modo, nosotros podemos definir el nacionalismo venezolano de la siguiente manera: como una articulación política de una historia orgánica, determinada por una convergencia cultural y social que se diferencia de cualquier fenómeno histórico-cultural, no solamente de Hispanoamérica, sino de cualquier otra parte del mundo. Busca la comunión de los venezolanos no solo por su pasado común, sino por una serie de características que definen al individuo venezolano para la consecución de un destino compartido que eleve a Venezuela a una posición de primer rango en toda Hispanoamérica, y que esto se traduzca en la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Teniendo ya conceptualizado lo que es el nacionalismo venezolano, procedemos entonces a definir cuál es la propuesta que tiene el movimiento nacionalista orden frente a todo este esquema de la izquierda que, más allá de enfrascarnos si es buena, si es fea, si es mala, etc., es un juicio en función a los resultados concretos que ha traído hasta el presente, y que la realidad que hoy vivimos nos demuestra con hechos fehacientes de que no han sido unos resultados totalmente positivos. El movimiento nacionalista orden plantea en primer lugar un ideario derivado del nacionalismo venezolano y al cual nosotros denominamos el ideal del bien nacional, que además se sustenta en 5 puntos principales. El primer punto es el gran concilio de la nación venezolana y de los ciudadanos. En este particular tenemos que definir, integrar que este concilio supera las luchas intestinas de la clase social, las luchas que nos han impuesto quienes han sometido a Venezuela por un espurio discurso de clases en la que siempre alguien tiene la culpa, en que el burgués tiene la culpa, el capitalista tiene la culpa, pero jamás hablan de la responsabilidad que tenemos que tener todos los venezolanos para desarrollar nuestra vida y para desarrollar a la nación venezolana. Surgiendo de aquí la identificación y el reconocimiento de todos los venezolanos en función de todo el acervo histórico que nos respalda y en virtud al destino prominente que tenemos que conquistar. En segundo lugar, tenemos la identificación y diferenciación de todo enfoque doctrinario caduco, entiéndase nacionalsocialismo o nazismo, entiéndase fascismo, entiéndase falangismo. Para nada el nacionalismo venezolano tiene puntos de encuentro con estas doctrinas, que además tuvieron sus resultados en Europa y para nada son aplicados a nuestra realidad política y social por un simple hecho. Van a existir tantos nacionalismos como naciones existan, y de esta manera tenemos que entender nosotros que es imposible importar o exportar o adaptar un nacionalismo si justamente el nacionalismo se basa en unas condiciones culturales propias de cada país. En tercer lugar, tenemos la educación. La educación es un instrumento importantísimo para el desarrollo de la nación que, paradójicamente, absolutamente nadie se centra en discutir sobre este tema y muchísimo menos plantear nada acerca de la educación. Y será esto el punto principal que nos va a llevar no solamente a la libertad, sino al verdadero desarrollo de la nación, porque la educación, en función a las aptitudes y en función a los méritos de cada quien, es lo que va a dar no solamente la diferencia de unos y otros, sino esa pluralidad que se va a engranar para el desarrollo de Venezuela. Por cuarto lugar, el rescate de nuestros íconos y símbolos patrios. Desde hace muchísimo tiempo, en Venezuela, si alguien habla de Bolívar, ya es chavista. Si alguien habla de Páez, es chavista. Es decir, secuestraron a nuestros íconos y además secuestraron a nuestros símbolos patrios, al punto de cambiarle la bandera, ponerle a la bandera una estrella, cambiarle la posición del caballo al escudo y todos los símbolos que están dentro del escudo, cuando justamente los símbolos de una nación obedecen a una historia y a un pasado.
y bajo ninguna circunstancia esos símbolos son modificados por apetencias o caprichos de un gobernante de turno. Esa octava estrella, que no tiene ningún fundamento histórico, salvo un pretexto que dicen de que es por la región de la Guayana Esequiba, pudiera tomarse eso como un argumento medianamente válido, pero es que el punto principal de las 7 estrellas de nuestra bandera radica en las 7 provincias que se declaran en contra de la corona española y que levantan el estandarte de la libertad en nuestro país. De manera que eso no lo podemos nosotros cambiar de un día para otro, porque sería negar nuestra existencia y negar todo nuestro acervo histórico. Y finalmente, en este enfoque ideario que estamos ofreciendo como el ideal del bien nacional, el conocimiento, el estudio de la geografía. La geografía, si pretendemos tener una explotación racional de los recursos naturales, estamos en la obligación de saber dónde empezamos y dónde terminamos, porque fíjense ustedes que gracias a este desconocimiento actualmente nos están arrebatando por completo el Esequibo. Y no solamente que nos están arrebatando el Esequibo y que hay un gran desconocimiento por parte de la población, es que incluso los altos jerarcas del régimen hacen caso omiso, la vista gorda a este importante tema, e incluso dirigentes y jerarcas de la oposición también hacen caso omiso de este importante tema. De manera que no podemos querer algo que no conocemos, y no podemos amar y defender la integridad territorial de la nación venezolana si no sabemos dónde termina cada centímetro de tierra de nuestro país. Como segundo punto de propuesta que trae el Movimiento Nacionalista Orden es el Plan de Nación que nosotros presentamos este 2017, el 21 de enero, en ocasión al 5º aniversario de la fundación del Movimiento Nacionalista Orden, en la cual presentamos de manera concreta, en una primera fase, lo que tenemos que empezar a hacer para rescatar a Venezuela. Y estamos conscientes que rescatar a Venezuela después de 6 décadas de constantes golpes y de constante humillación y despojo que ha sufrido la nación venezolana no se va a hacer de un día a otro. Quien venga ante ustedes a decir que Venezuela en 2 años ya está en el país de las maravillas, les está mintiendo, porque ha habido en Venezuela un grave daño cultural y de conciencia generacional que hemos heredado, vicios impuestos por todas las cúpulas dirigentes partidistas en Venezuela que llevaron a Venezuela, valga la repetición, a hacer cotidiano y expresión de lo típico lo que hoy estamos viviendo. Este plan de nación se sustenta en 3 bases importantísimas, las cuales consideramos desde nuestra perspectiva del nacionalismo que tenemos que iniciar para reconstruir a la nación. En primer lugar, ineludiblemente, es la educación. No podemos avanzar, señores, con un país que no esté educado, un país que no esté consciente de su entorno, un país en el que sus habitantes, despojados del sentido de la ciudadanía, no sepan pensar. Unos ciudadanos o una población en la cual carezca de los instrumentos necesarios para su desarrollo personal, y eso ineludiblemente se encuentra en la educación. Y en la educación nosotros estamos reformulando todo el enfoque que ha tenido la educación en Venezuela para justamente reactivar con el paso de las generaciones un verdadero pueblo integrado por ciudadanos. En segundo lugar, la seguridad, que es lo que nos está matando a todos los venezolanos. El Movimiento Nacionalista Orden plantea unos elementos importantísimos para hacer tangible la seguridad en nuestro país. Y finalmente, la economía, y lo colocamos en estricto orden de educación, seguridad y economía, porque no podemos reactivar nuestra economía si no ofrecemos seguridad a los ciudadanos y sobre todo en el contexto histórico en el que nos encontramos, que necesitamos hoy más que nunca ofrecer confianza e inversiones extranjeras para poder empezar a acumular recursos, para empezar a desarrollar puntos importantes para la nación como la industria.
como el campo, entre otros sectores, el turismo, etc. La tercera propuesta que planteamos en este sentido es, bueno, con toda la responsabilidad del caso, posicionarnos como un actor político de envergadura en Venezuela para poder hacer tangible lo que estamos planteando con el Plan de Nación, porque de otro modo nos estaríamos quedando en un grupo de conversación, en un grupo de discusión filosófica que al final del día, bueno, son meras entelequias, son meras elucubraciones que no llegan a la realidad. Tenemos que posicionarnos como actor político para tomar el poder y hacer estas transformaciones que requiere Venezuela a gritos. Y lo decimos de esta manera porque nosotros poseemos las credenciales para hablar de un actor político. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros no estamos vinculados a la vieja forma de hacer política en nuestro país. No van a ver a ningún miembro del Movimiento Nacionalista Orden integrar filas de los partidos que contribuyeron al descalabro de la nación. No van a ver a ningún integrante del Movimiento Nacionalista Orden señalado de corrupción porque estuvo en algunos cargos de administración pública. No van a poder ver a ningún integrante del Movimiento Nacionalista Orden bajo estos esquemas porque estamos dispuestos a romper el esquema paradigmático que llevó a Venezuela a través del vicio a su miseria. También porque tenemos una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Fácilmente para nosotros hubiese sido mejor, bueno, plegarnos a un partido, ser parte de la vieja política. Bueno, como suelen decir, bueno, vamos a hacer las transformaciones dentro de los partidos. Bueno, ¿qué ha pasado con quienes han afirmado eso? Bueno, se terminan corrompiendo y los casos están más que evidentes. Basta con ver, y lo voy a decir con toda responsabilidad, el señor John Goycochea, un representante del movimiento estudiantil del 2007, que, bueno, se fue a Primero Justicia, brincó a Voluntad Popular y ahora es de Avanzada Progresista y quiere ser alcalde. Eso no está mal de que quiera ser alcalde. Lo que está mal es que esté desbanderándose, esté brincando de partido en partido y dando a entender con sus acciones que no hay convicciones, no hay principios, sino una búsqueda desmedida del poder para satisfacer sus apetitos personales y que en virtud de esto se va a ir a cualquier partido que sea capaz de cumplir con estas expectativas. Y finalmente, bueno, las propuestas que tiene el movimiento nacionalista en cuanto a todo lo que ha venido presentando como actor político y el plan de nación que estamos nosotros exponiendo y que ya lo habíamos presentado a principios de año. El núcleo más neurálgico de esta ponencia es el tema de la derecha. Y tal vez muchos se habrán preguntado, ¿Orden es de derecha? Como ya nos habían cuestionado. Y hoy nosotros, el Movimiento Nacionalista Orden, dice categóricamente que no somos de izquierda y tampoco somos de derecha. Nosotros somos realistas políticos, somos pragmáticos que necesitamos tomar las acciones debidas según un contexto determinado para poner orden en Venezuela. Y que muchas veces las camisas de fuerza que nos imponen las ideologías impiden el accionar para el bien nacional. Y prueba de ello fue la obra tangible del nuevo ideal nacional, quien efectivamente en ningún momento se definió ni se consideró como de derecha. Esos esquemas ya en el mundo han sido superados, son esquemas totalmente caducos, al punto que ya la propaganda mundial, lejos de hablar de derecha, habla de populismo, del nacionalismo. Significa esto entonces que se está tomando al nacionalismo como una tercera alternativa ante los esquemas tradicionales. Es importante, muchachos, a través de estos eventos, estas actividades, estos debates, que más allá de ser irreverentes, seamos críticos, que no nos mastiquemos todas las cosas que nos dicen los partidos sin la más mínima revisión, sin la más mínima forma de descifrar qué es lo que nos está diciendo, y sobre todo la Escuela de Comunicación Social tiene un rol muy importante en este particular, porque lastimosamente muchos comunicadores sociales se vuelven brazos de los partidos, muchos comunicadores sociales se vuelven prácticamente en vocero de los partidos,
Y esto no significa, por favor no me vayan a malinterpretar, de que no tengan una postura, no tengan una simpatía política, eso es totalmente válido. Lo que se cuestiona es que prele la simpatía al interés nacional, prele la simpatía a la verdad que ustedes como estudiantes de comunicación social y como futuros comunicadores sociales tienen que hacer en función de su ejercicio profesional. Eso es lo que se cuestiona. Finalmente, les dejaré una cita de un gran escritor venezolano, importante referente del nacionalismo venezolano, como lo es Mario Briceño Iragorri, en su obra Mensaje sin destino, el cual nos dice lo siguiente: desgraciado el joven que se limite exclusivamente a alabar servilmente las ideas y las formas que le legaron sus inmediatos antecesores. Muchísimas gracias.